Era muy de noche dentro de su pequeña casa. Osas y Nenji yacían uno al lado del otro en la cama. Nenji dormía profundamente, su respiración era regular, perdida en sueños. Pero Osas estaba completamente despierto, su corazón latía como un tambor, haciendo eco en su pecho. Esta noche era la noche en la que tenía un plan para poner en marcha, uno que podría cambiarlo todo. Mientras escuchaba el suave ritmo de su respiración, supo que era el momento. Lentamente, muy lentamente, apenas hizo un sonido, Osas se movió en la cama. Se arrodilló, sus rodillas presionando el colchón, con cuidado de no despertar a su esposa dormida. Sus manos estaban firmes, sus ojos fijos en la forma pacífica de Nenji. Luego, centímetro a centímetro, comenzó a enrollar su bata. La tela se deslizó fácilmente, revelando lo que estaba buscando. Sus bragas. Sus dedos se movieron como sombras mientras alcanzaba su ropa interior. Suavemente, comenzó a deslizarla hacia abajo, su corazón latía más fuerte con cada segundo que pasaba. Pero Nenji, sumida en sus sueños, no se dio cuenta. Su sueño no fue perturbado por la silenciosa traición que se desarrollaba a su lado. ¿Qué pretendía hacer Osus con sus bragas? ¿Y qué destino le esperaba a Nenji, felizmente ignorante de los oscuros planes de su marido? Para entender cómo llegaron las cosas a esto, debemos retroceder a una época en la que Osas y Nenji vivían vidas sencillas en el pueblo. Antes de las riquezas, antes del sacrificio, antes de que todo cambiara. Érase una vez, en un tranquilo pueblo llamado Karu, un hombre llamado Osas. Osas era pobre. Tan pobre que apenas podía permitirse comprar una hogaza de pan. Pero Osas tenía un gran problema. Su esposa, Nenji. Nenji era tan hermosa como el sol de la mañana, con ojos que brillaban como el agua fresca del río. Pero era tan orgullosa como un pavo real, y nada la complacía más que presumir. Como un loro con plumas brillantes. Cada vez que salía de su casita, con la cabeza bien alta, contaba historias que no eran ciertas. Cada vez que había un banquete familiar o una fiesta en el pueblo, Nenji era la primera en llegar. Entraba con la cabeza bien alta como una reina, riendo fuerte, con los ojos brillantes de orgullo. Y en cuanto encontraba su lugar entre las mujeres, su boca empezaba a tejer historias. «¡Ay, mi Osas!», decía, agitando las manos como las alas de un pájaro. «Es el mejor marido del mundo. Me compró este vestido la semana pasada y, ¡ay!, este collar. No me dejaría trabajar aunque quisiera». Las mujeres escuchaban con los ojos muy abiertos, algunas asombradas, otras envidiosas. Pero todo eran mentiras, como nubes en una estación seca, llenas de promesas. Pero sin lluvia, Osas era pobre, sus bolsillos estaban tan vacíos como una calabaza rota. Y Nenji lo sabía. Pero deseaba tanto lucir grandiosa, ser aquella de la que hablaran las otras mujeres. Osas, pobre como era, apenas podía llevar comida a la mesa. Sin embargo, Nenji nunca movió un dedo para ayudar. Se quedó en casa, cocinando y cuidando la casa mientras Osas trabajaba hasta que le dolían los huesos. No le daba vergüenza decir mentiras, haciendo que pareciera que su vida era maravillosa. Mientras Osas estaba allí, sufriendo en silencio, demasiado amable para hablar en su contra. Y para seguir con su espectáculo, Nenji hizo algo aún peor. Pidió dinero prestado. Mucho dinero, de cualquiera que se lo diera. Pidió dinero prestado a su familia, a los vecinos e incluso extraños del pueblo vecino. Utilizó el dinero para comprar ropa fina, joyas brillantes y zapatos elegantes, todo para parecer rica. El orgullo de Nenji era tan grande que no le importaban las deudas que se acumulaban como una montaña de problemas esperando a derrumbarse. Mientras tanto, el pobre Osas, cansado y agotado, trabajaba día y noche, tratando de mantener su hogar a flote. No sabía que el orgullo de su esposa los estaba llevando a un hoyo más profundo, uno del que sería difícil salir. Y así, las mentiras de Nenji crecieron y crecieron como un fuego sin fin a la vista, mientras Osa luchaba, sin darse cuenta de las llamas que su esposa había iniciado. A medida que pasaba el tiempo, el corazón de Osas comenzó a doler por algo más. Quería un niño, un pequeño, que llenara su hogar de risas. Se imaginó sosteniendo un bebé en sus brazos, un hijo o hija que lo llamaría papá.
Entonces, una tarde tranquila, reunió su coraje y le habló a Nenji. Nenji, dijo suavemente, con los ojos cálidos de esperanza. ¿No crees que es hora de que tengamos un hijo? ¿Alguien que haga que esta casa se sienta más llena, que perdure nuestro nombre? Pero el rostro de Nenji se retorció de fastidio. ¿Un niño? ¿Con qué dinero? Se burló. Apenas podemos alimentarnos. No llevaré a un niño a la pobreza. A Osasa se le encogió el corazón. Sus palabras eran tan afiladas como una espina. No quería obligarla, así que solo asintió, sintiendo el peso de su negativa. Pero su tristeza no llegó al corazón de ella. Estaba demasiado absorta en su orgullo y en su deseo de vivir a lo grande, demasiado ocupada pensando en ropa y fiestas como para preocuparse por tener una familia. Aún así, Osas la amaba. No te preocupes, querida, le dijo con dulzura. Yo te cuidaré. Y si tenemos un hijo, trabajaré el doble. Pero Nenji solo suspiró, poniendo los ojos en blanco. ¿Cuidarme? Osas. Apenas puedes cuidarte a ti misma. Y así Osas dejó el asunto así, con su esperanza escondida como una pequeña semilla en la tierra. No sabía que el corazón de Nenji no estaba puesto en la familia, sino en el dinero, en las joyas, en la admiración de los demás. Para ella, esas cosas importaban más que la idea de que la risa de un pequeño llenara su hogar. Una tarde soleada, Nenji regresó de una reunión familiar, con el rostro ensombrecido por la ira y los pasos pesados como una tormenta a punto de estallar. Cerró la puerta de un portazo y se puso a caminar de un lado a otro, murmurando entre dientes. Osas, que estaba descansando de un largo día en el campo, levantó la vista, sorprendido. ¿Qué pasa, querida?, preguntó con dulzura. Nenji no respondió al principio, sus ojos brillaban de celos. Finalmente escupió. Hay una mujer nueva en el pueblo, Osas. Es del pueblo vecino y todos hablan de ella. Dicen que es hermosa, rica, que siempre viste la mejor ropa. ¿Puedes imaginarme a mí, a quien todos admiran ahora, siendo su sombra? Osas suspiró, esperando que Nenji le quitara importancia. Pero estaba furiosa. Osas, necesitamos dinero, exigió con voz aguda. No puedo dejar que nadie ocupe mi lugar. Tienes que encontrar una manera de ganar más. Necesito cosas más finas. Mejor ropa, más joyas. No puedo ser el hazmerreír de la aldea. Osas se frotó la frente, sintiendo el peso de sus demandas. Nenji, dijo suavemente. Estoy haciendo todo lo que puedo. Sabes lo duro que trabajo. Pero Nenji desestimó sus palabras como si fueran polvo. No es suficiente. Haz algo, Osas. Eres el hombre de esta casa. No puedes dejar que pierda mi honor. Osas miró hacia abajo, desgarrado. Su corazón estaba apesadumbrado y se preguntó cómo podría darle a Nenji las riquezas que ansiaba cuando apenas tenían lo suficiente para comer. Pero la mirada en sus ojos era feroz y sus palabras resonaron en su mente. Ella estaba decidida, y él sintió que no tenía más opción que escuchar. Y así, desde ese día, el pensamiento de la riqueza comenzó a susurrar en la mente de Osashi. Una semilla plantada por el orgullo infinito de Nenji, una que pronto echaría raíces en formas que aún no podía imaginar. Los días pasaban y las demandas de Nenji se hacían más fuertes, como tambores que golpeaban en los oídos de Osashi. Ella no lo dejaba descansar. Ella quería riquezas y las quería rápido. Finalmente, agotado por sus palabras, Osas aceptó buscar al oráculo de la aldea, un hombre misterioso que vivía al borde del bosque. La gente decía que podía ver cosas ocultas, que tenía poderes más allá de los hombres comunes. Con Nenji a su lado, Osas llegó a la cabaña del oráculo. El aire estaba cargado con el olor de hierbas y humo. El oráculo, un anciano con ojos como sombras, los saludó con un movimiento de cabeza, su voz profunda y lenta. «Vienen por la riqueza», dijo, mirando directamente a los ojos de Osa. «Pero la riqueza no llega gratis. Siempre hay un precio». Osa se estremeció, sintiendo un escalofrío recorrer sus huesos. Pero antes de que pudiera hablar, Nenji dio un paso adelante. «Estamos listos para hacer lo que sea necesario», dijo con firmeza. «Dinos qué debemos hacer».
El oráculo asintió, cerrando los ojos como si escuchara una voz que solo él podía oír. Después de un largo silencio, habló. La sangre de un carnero abrirá el camino a la riqueza. Sacrifícalo y la riqueza vendrá a tu camino. El corazón de Osas latía con fuerza. Nunca había pensado en quitarle la vida a un animal con semejante propósito. Pero Nenji lo empujó con fuerza, sus ojos feroces con determinación. Es solo un carnero, Osas, susurró con urgencia. Piensa en nuestro futuro. Piensa en nuestros hijos. Aunque su corazón estaba apesadumbrado, Osas estuvo de acuerdo. Encontraron un carnero y juntos realizaron el ritual como el oráculo había instruido. Las manos de Nenji estaban firmes, su mirada imperturbable, mientras que las manos de Osas temblaban, su espíritu inquieto. Pero estaba hecho. La sangre se derramó, el sacrificio se hizo. En los días siguientes, empezaron a suceder cosas extrañas. El dinero parecía aparecer de la nada, monedas escondidas, regalos inesperados, nuevos clientes para el pequeño comercio de Osashi. Al principio, sus fortunas cambiaban lentamente, pero pronto fue como un río que fluía y llenaba su hogar de riqueza. Los ojos de Nenji brillaban de alegría y su corazón se llenaba de orgullo al ver cómo crecían sus riquezas. Y así llegó el primer sabor de la riqueza, traído por la sangre de un carnero, mientras la sed de más de Nenji solo se profundizaba. Como un pozo sin fondo, la riqueza de Osas y Nenji creció y pronto los rumores de un niño que estaba por venir llenaron su hogar cuando Nenji quedó embarazada. Nenji finalmente estaba embarazada y el corazón de Osas se llenó de alegría. Se imaginó a un pequeño con los ojos brillantes de Nenji, alguien que continuara su nombre. Ahora eran ricos, tenían ropa nueva, joyas y buena comida en su mesa. La vida parecía perfecta. Pero una noche oscura, cuando estaban a punto de descansar, alguien llamó a la puerta. Osas la abrió y allí estaba el oráculo, con el rostro oculto en las sombras y los ojos como profundos estanques de noche. Es el momento, murmuró. Su voz llamó, la sangre del carnero se ha agotado. Para conservar tu riqueza, se necesita otro sacrificio. El corazón de Osas se detuvo. ¿Otro carnero?, preguntó, aunque el miedo se retorció en su estómago. El oráculo sacudió la cabeza lentamente. No un carnero. Esta vez. Debe ser sangre humana. Si no, te volverás loco o morirás en 3 días. Osas se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el miedo. Sangre humana. El pensamiento lo golpeó como un cuchillo afilado. Pero antes de que pudiera protestar, Nenji dio un paso adelante, con el rostro tranquilo pero los ojos duros como una piedra. Podríamos usar al niño, dijo, con su voz fría como el hierro. Nadie lo sabría. Podría decir que lo perdí. Solo un aborto. El corazón de Osa se rompió. Nuestro hijo, Nenji. Esto es una locura. Pero el orgullo de Nenji no se doblegó. ¿De qué sirve un niño si somos pobres y luchamos?, ella argumentó. Queríamos riquezas, Osas. Piensa en todo lo que tenemos. ¿Ahora quieres tirarlo todo a la basura? La cabeza de Osas daba vueltas, dividida entre la vida de su hijo no nacido y la maldición de locura y muerte que se cernía sobre ellos. No podía haber ninguna salida. Temblando, se rindió, con el corazón tan pesado como una piedra que se hunde en aguas profundas. Y así lo hicieron. Sacrificaron al niño no nacido, y las riquezas siguieron fluyendo como un río que no conocía fin. Pero a medida que la riqueza crecía, una sombra también se instaló en el corazón de Osas, y no pudo deshacerse de la sensación de que habían cruzado una línea que ninguna riqueza podría lavar jamás. El sacrificio de su hijo no nacido trajo más riqueza de la que Osas y Nenji podrían haber imaginado. Su casa rebosaba de ropa fina, joyas relucientes y tesoros de tierras lejanas. Era como si lloviera oro sobre ellos día y noche. Pero mientras las riquezas se acumulaban a su alrededor, el corazón de Osas se sentía más vacío que nunca, como un pozo que se hubiera secado. Sin embargo, Nenji era más feliz que un pájaro en pleno vuelo. Se adornaba con las sedas más finas, envuelta en oro y joyas que brillaban como las estrellas.
Cada vez que tenía la oportunidad, asistía a las grandes reuniones y fiestas del pueblo, con la cabeza en alto y la voz alta mientras alardeaba de su nueva riqueza. «Mi marido es el hombre más rico del pueblo», decía, mostrando sus nuevos brazaletes. «No me deja trabajar. Dice que eso está por debajo de mí». Las mujeres que la rodeaban escuchaban con asombro, con la envidia brillando en sus ojos, sin saber los oscuros secretos enterrados en la casa de Nengi. Pero Osas, el pobre Osas, observaba todo esto con el corazón pesado como una piedra. El recuerdo de su hijo perdido se aferraba a él, una sombra que oscurecía cada uno de sus pensamientos. Mientras Nengi bailaba y reía, haciendo alarde de sus riquezas, Osas se sentó en silencio, atormentado por lo que habían renunciado a cambio de esta riqueza. La alegría y la risa a su alrededor se sentían huecas, como un tambor vacío que resonaba en la noche. Nengi, sin embargo, parecía no verse afectada por la tristeza, sus riquezas eran todo lo que importaba. Ella quería más, siempre más, mientras que Osa llevaba en silencio la carga de lo que habían hecho, un secreto que nunca podría borrar. Y así Nengi vivió su gran vida, mientras que el corazón de Osa se hacía más pesado con cada moneda brillante que se cruzaba en su camino. Las riquezas siguieron fluyendo, pero con ellas llegó el oráculo una vez más, su presencia como un escalofrío que se filtró en cada rincón de la mente de Osus. Llegó en silencio, su mirada cargada de propósito. «El momento ha llegado de nuevo», dijo el oráculo con una voz tan aguda como el viento. «Se necesita otro sacrificio. Y esta vez debe venir de ti, Osas». El corazón de Osas tembló. Él ya había dado tanto, su hijo no nacido, su paz. Ahora el oráculo le pidió un pedazo de él. Nengi estaba cerca, con los brazos cruzados, la mirada despreocupada. Estaba envuelta en joyas, su mente probablemente danzaba con pensamientos sobre su próximo gran banquete. «¿Qué debo dar?», preguntó Osas, su voz apenas un susurro. «El ojo izquierdo», respondió el oráculo. «Sellará tu riqueza, pero sin él, las riquezas se convertirán en polvo». Osas cerró los ojos, su corazón se llenó de miedo. No tenía elección, así que entregó su ojo izquierdo. El dolor lo golpeó, agudo y abrasador, dejándolo con oscuridad en un lado. Después del ritual, se tambaleó de regreso a su casa, su rostro cubierto con una tela, ocultando lo que ahora había desaparecido. Cuando los aldeanos lo vieron, se llenaron de preguntas. «Osas, ¿qué te pasó?», preguntaron, preocupación mezclada con curiosidad. Oh, mintió Osas, su voz firme. «Tuve un accidente mientras trabajaba. Nada más». Algunos aldeanos le creyeron, sus rostros comprensivos. Pero otros intercambiaron susurros, sus ojos sospechosos. Tal vez era para un ritual. Algunos murmuraban, «Mira lo rico que se ha vuelto». Pero Nengi no prestó atención a los susurros ni al sufrimiento de Osas. Mientras él se escondía en su casa, cuidando su dolor, ella seguía asistiendo a fiestas. Su orgullo se elevaba como una cometa en el cielo, su hambre de riqueza nunca se satisfacía. Y Asisa se sentó en la oscuridad, agobiado por su sacrificio, mientras Nengi continuaba su vida de brillo y oro, ciega a su creciente desesperación. Apenas Osas se había adaptado a la pérdida de su ojo cuando el oráculo regresó, tan silencioso y exigente como siempre. «Osas, el sacrificio debe continuar», dijo, su voz fría como la noche. «Esta vez, se necesita otra parte de ti». El corazón de Osas se hizo pesado. Las riquezas se estaban acumulando, pero él se estaba perdiendo pieza por pieza. Se volvió hacia Nengi, esperando que tal vez solo por esta vez, ella compartiera la carga con él. «Nengi», suplicó, su voz cansada y baja. «¿No puedes dar algo también? He dado mi ojo, he dado tanto. ¿No es hora de que ofrezcas algo?». Pero Nengi solo se rió, sus ojos brillando con orgullo e irritación. «Oh, Sas. Yo soy la mujer y tú eres el hombre. Tu trabajo es protegerme, proveer. No esperes que renuncie a nada. Estoy demasiado ocupada disfrutando la vida como para preocuparme por estos sacrificios». Sus palabras lo golpearon como piedras, dejando su corazón herido y su espíritu aplastado. Sin embargo, no tenía elección. Entonces regresó al oráculo y ofreció sus dedos de los pies.
El dolor era agudo y profundo, retorciendo su cuerpo, dejándolo tropezando y débil. Ahora cada paso era una lucha, su equilibrio inestable, su caminar lento y doloroso. De regreso en el pueblo, la gente notó la cojera de Osas, sus dedos de los pies faltantes, y susurraron aún más. «Otro sacrificio», murmuraron. «Mira cómo ha cambiado el hombre. Da y da, pero ¿dónde termina?». Pero Nengi estaba ciega a su sufrimiento. Ella siguió visitando fiestas, reuniones y banquetes familiares. Su risa resonaba como campanas, mientras Osas tropezaba, tratando de ocultar su dolor. Ella ignoró sus heridas como si no fueran nada, su única preocupación, las riquezas que llegaban a su hogar. Cuando Osas intentó hablar de formar una familia de nuevo, ella se burló. «Ahora no, Osas. No tengo tiempo para cargar con niños. Estoy demasiado ocupado viviendo la vida que he soñado». Y así Osus cojeaba a través de sus días, soportando el peso del sacrificio sobre sus propios hombros, mientras Nengi disfrutaba de la vida que había pagado con su propia carne. Una noche fría, mientras Osas yacía en la cama, exhausto y roto, escuchó un leve golpe en la puerta. Su corazón se hundió. Sabía lo que significaba. El oráculo había regresado una vez más exigiendo un sacrificio. Esta vez, el alma de Osas se sentía tan vacía como el lecho de un río seco. Estaba débil, desgastado por haber entregado partes de sí mismo, cada pieza lo dejaba un poco menos completo. Con un profundo suspiro, Osas se volvió hacia Nengi, su voz temblaba mientras hablaba. «Nengi, he dado tanto. Mi ojo, mis dedos de los pies. Cada sacrificio me está destrozando. ¿No puedes ofrecer algo esta vez? Aunque sea un pequeño pedazo de ti mismo». Nengi simplemente echó la cabeza hacia atrás y se rió, su voz fría y descuidada. «¿Yo? ¿Dar algo? Osas, eres el hombre de la casa. Es tu deber proveer para mí. Sacrifica más si es necesario». La desesperación brilló en los ojos de Osas. Pero Nengi suplicó. «Apenas puedo caminar. Apenas puedo ver. ¿Cuánto más puedo dar?». Nengi lo miró, una nube de smog tirando de sus labios, sus ojos brillando con el filo de una espada. «Bueno, si estás tan preocupado, tal vez deberías dar el otro ojo también, ¿eh? Seguirás vivo, incluso si no puedes ver». Osas la miró fijamente, con el corazón retorcido por la incredulidad. Su propia esposa, por la que tanto se había sacrificado, estaba dispuesta a verlo sufrir aún más sin importarle ni tener piedad. La traición en sus palabras quemaba más profundamente que cualquier herida. Desesperado y sintiendo que no tenía nada más que dar, Osas regresó al oráculo, suplicando orientación. El oráculo, observándolo con ojos firmes, finalmente habló. «Si hay algo de ella, puedes acercarle algo, como una prenda de vestir. Podemos trabajar con eso. Incluso una sola prenda puede llevar su parte en el sacrificio». Osas sintió el peso de las palabras del oráculo presionándolo como una montaña. No tenía más opción que encontrar algo de ella, cualquier cosa que pudiera cumplir la demanda del oráculo. Pensó largo y tendido, con el corazón pesado por el dolor pero resuelto. Y así, con el espíritu agotado, los pensamientos de Osas se dirigieron a lo único que Nengi había dejado atrás mientras iba a sus interminables fiestas. Una pieza de su ropa, tal vez incluso su artículo más personal, sería el sacrificio que él daría en su lugar. La decisión se le quedó helada en el corazón mientras se preparaba para enfrentarse al oráculo una vez más, con la mente llena de la risa de Nengi que resonaba como una melodía cruel en la oscuridad. Una tarde, mientras Nengi estaba vestida con sus mejores ropas y joyas brillantes, riendo y bailando en otra reunión del pueblo, Osas se quedó en casa, con el corazón tan pesado como una piedra. El recuerdo de sus frías palabras, «tal vez debería sacrificar la segunda», resonó en su mente como un redoble de tambor inquietante. Sin otra opción, se movió silenciosamente por la casa, buscando algo de ella que pudiera satisfacer la demanda del oráculo. Y entonces, en su habitación, lo encontró. Un simple trozo de tela, su ropa interior doblada entre sus cosas. Con manos temblorosas, lo tomó, sintiéndose extraño y aliviado a la vez, porque era lo único que podía ofrecer. Se lo llevó al oráculo, dejándolo como su sacrificio.
El oráculo tomó la ofrenda sin decir palabra, con sus ojos oscuros y conocedores. Osa se fue sintiendo que se le quitaba un peso de encima, aunque una sensación de pavor persistía como una sombra. Regresó a casa, con el corazón esperando algo de paz, pero inseguro de lo que podría venir una vez realizado el sacrificio. Nenji nunca se molestó en preguntarle a Osas qué le habían dado esta vez para que su riqueza siguiera fluyendo. Su mente estaba perdida en los nuevos lujos que llenaban su vida. Más dinero, joyas que brillaban más que las estrellas y ropa más fina que la seda. La idea de que sacrificio había sido necesario para mantenerlo todo nunca cruzó por su mente. En sus ojos, el deber de Osas era mantener las riquezas llegando, y en el momento en que vio el dinero, nada más importó. Ella celebró. Se jactó de haberse vestido con lo mejor, felizmente ignorante de que su propia prenda había sellado el sacrificio. Para Nenji, las riquezas eran lo único en lo que valía la pena pensar. Pasaron los días y luego, una tarde luminosa, la pieza se rompió. Nenji estaba en el mercado, riendo, rodeada de gente, cuando de repente sus piernas se dieron debajo de ella. Ella tropezó y cayó, incapaz de mantenerse en pie. Su alguna vez orgullosa figura se desmoronó al suelo. La gente corrió a ayudar, pero las piernas de Nenji estaban débiles, como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo. A medida que pasaban los días, su condición empeoró. Nenji yacía en la cama, su piel palideciendo, su cuerpo delgado y frágil. La vida se desvanecía de ella con cada momento que pasaba. Los aldeanos susurraban, viendo cómo la orgullosa y hermosa Nenji se reducía a una sombra de sí misma, una flor marchitándose al sol. Osas observaba, una extraña tristeza mezclada con alivio en su corazón al darse cuenta de que el peso de cada sacrificio ahora estaba encontrando su lugar. La condición de Nenji empeoraba día a día, su cuerpo frágil como una hoja seca, su espíritu agobiado por algo pesado y oscuro. Su madre, alarmada por el declive de su hija, vino y llevó a Nenji a una poderosa herbolaria conocida por su sabiduría y extrañas pociones. La herbolaria miró a Nenji con ojos que parecían ver directamente a su alma. Sin decir palabra, le entregó una poción espesa y negra, con un aroma fuerte y amargo. «Bebe esto», dijo en voz baja y firme, «y di la verdad. Todo secreto que guardes en tu corazón, todo lo oculto, déjalo salir, o tu sufrimiento solo aumentará». Mientras la poción se deslizaba por su garganta, caliente y áspera, el corazón de Nenji comenzó a latir con fuerza y las palabras brotaban de sus labios como agua derramándose sobre una olla rota. Lo confesó todo, con voz débil y temblorosa. «Madre, envidio la riqueza de mi hermana. Se casó con un rico y yo no podía soportar que me vieran pobre. Pedí prestado a todos los que pude encontrar solo para mantener el ritmo. Cuando Osas y yo no tuvimos nada, fuimos al oráculo. Sacrificamos a nuestro hijo no nacido. Incluso vi cómo Osas perdía su ojo, luego sus dedos de los pies, todo por las riquezas que yo quería». El rostro de su madre estaba afligido por la conmoción, las lágrimas llenaban sus ojos. Pero la confesión de Nenji continuó, su voz era una sombra de arrepentimiento. «Incluso deseé que Osas muriera», susurró, su voz apenas por encima de un suspiro. «Así que podría tomar todo y huir con el dinero sin enfermedad ni dolor que me frenaran». Los ojos de la herbolaria se entrecerraron, entendiendo las profundidades de la codicia de Nenji. La miró y pronunció palabras que enfriaron el aire. «Tu marido sacrificó tus bragas para el último ritual. Es por eso que tu cuerpo se debilita día a día. Deseaste sufrimiento para él, pero ahora ese sufrimiento se ha convertido en el tuyo». El corazón de su madre se rompió al darse cuenta de la profundidad de la traición de su hija. Había empujado a Osas más allá de lo que cualquier corazón debería soportar, solo para enfrentar las amargas consecuencias ella misma. La herbolaria asintió solemnemente. «Llévala a casa. Vivirá con el peso de sus propias decisiones, como exigen los espíritus». Después de dejar a la herbolaria, Nenji regresó a casa con su madre. Su cuerpo estaba débil, sus pasos lentos, pero dentro de ella ardía un fuego de rabia. Apretó los puños, su mente hirviendo con pensamientos sobre Osas. ¿Cómo podía traicionarla así, usando sus pertenencias en el ritual sin su permiso? En su corazón, juró que él pagaría por lo que había hecho. Pero cuando entraron en la casa, un delantal los recibió.
Un silencio inquietante. Las habitaciones estaban vacías. Sus tesoros se desvanecieron como la niebla bajo el sol de la mañana. Cada moneda, cada pieza de oro, cada joya que habían adquirido a través del ritual había desaparecido. ¡Osas! Nengi gritó, con la voz quebrada por la ira y la desesperación. Pero solo las paredes le respondieron. Silenciosa y fría, tropezó de una habitación a otra, con el corazón acelerado mientras la realidad se hundía en ella. Osas había huido. Se había llevado todo lo que habían ganado. El dinero, las joyas, el oro, cada tesoro por el que habían sacrificado tanto, y se fue de la ciudad, dejándola sola con nada más que el dolor hueco de su propio orgullo y un corazón lleno de amargura. La madre de Nengi observó en silencio, con el corazón apesadumbrado al ver cómo los sueños de su hija se convertían en polvo. La rabia de Nengi se convirtió en desesperación y se desplomó en el suelo, con el peso de sus decisiones presionándola como una montaña. Y ese fue el final de la historia de avaricia, orgullo y el terrible costo de los sueños vacíos. Los aldeanos hablaron de Nengi y Osas durante años, una lección sobre el peligro del orgullo y el amargo precio de la riqueza obtenida a cualquier precio. Espero que hayas disfrutado la historia. Si es así, dale me gusta al video y comenta que aprendiste del cuento. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias encantadoras como esta. Gracias.